estos 122 narcos, pero no importa. Ya no, pues yo tengo también las 3 novias de Luis Abinader, las 3. Robertkis Jiménez. Tengo a ella diciendo que es la novia del presidente, a ella diciéndolo. Yo la tengo, hablando con amigas. Tengo la grabación. Ella diciendo, yo soy la novia del presidente. Ella. Y como ella, tengo 2 más. Yo soy la novia de Luis Abinader, dice esta señorita. No lo digo yo. Yo no podré decir esto dentro de unos días. Aprovechen esto ahora, porque la ley Mordaza no me va a permitir decir que esta jovencita dice que ella es la novia del presidente. Robertkis Jiménez se llama. Creo que está en Nueva York ahora. Ella estaba en una chercha con unas amiguitas. Una de las amiguitas prendió el teléfono y comenzó a grabar. Me mandó el video a mí. Me mandó lo que Robertkis dice, que es ella de Luis Abinader. La novia, dice ella. Soy la primera de las 3. O sea, tiene 3 novias el presidente. Yo lo digo porque tengo la evidencia en la mano. Pero eso no se va a poder decir. No. Eso no se va a poder decir. Hipólito es el faraón. Es el capo de capos. Hipólito. Hipólito es el que tiene el manejo del Cibao. Y el Cibao tiene Santiago y la línea. Tiene los principales narcotraficantes más poderosos que han mandado. Este mandó 33 toneladas. Quirino, ahí está a la derecha, con Hipólito. Y si fuera una fotografía que usted me diga, Quirino tiene una foto con Hipólito, una. Pero es que están retratados con todos. Es que son amigos de todos los narcos estos presidentes. Mire, el expresidente confirma, le entrega el nombre, la fecha de nacimiento y la sangre de 147 militares. Oiga eso, qué estructura tiene el narcotráfico en República Dominicana. En el momento de la ruta que tenía Quirino, tenía 147 militares que estaban en la nómina de Quirino. Y el Palacio. Porque habían varios del Palacio que estaban en esto. Pero Quirino siempre fue un narco de Hipólito. Pero estos narcos están en todos los gobiernos metidos. En todos. Porque tienen mucha plata, tienen mucho dinero. Lo que no tienen es poder. Pero esto no se va a poder decir cuando ponga la ley esa. La pista que Quirino le pidió a Hipólito que le hiciera en su finca. Hipólito le mandó a hacer una pista para que aterrizaran toda la semana 2 avionetas cargadas de kilos. Toda la semana aterrizaban 2 avionetas en esa pista. Que Hipólito ordenó. Que Hipólito tenía conocimiento total de esa pista que se estaba haciendo. Y se hizo. Y Quirino es un hombre de Hipólito. Los mismos medios de comunicación que ellos utilizaron para llegar al gobierno, hoy les están diciendo todas sus verdades. Ellos no están listos para escuchar la verdad que el pueblo dominicano tiene que decirle y hoy quieren conculcar el derecho a la libre expresión. No se lo vamos a permitir. Generación de Servidores ya en su Secretaría de Asuntos Jurídicos tiene el proyecto de ley, lo está estudiando y haremos todo lo posible para impedir que la cúpula narcocorrupta del PRM y su presidente pues impongan la reducción de un derecho que ha costado sangre, sudor y mucha gente que ha dejado su vida en el camino para que hoy los dominicanos tengamos derecho a expresarnos libremente. Hay una que yo sé que la van a arrestar de inmediato si aprueban esta ley. Es de inmediato, la Tora.
la Tora va a ser arrestada. Porque ella está en el grupo que está en la lista para inmediatamente aprueben esta ley, salir detrás de ellos. El brazo para alcanzarme a mí va a ser difícil porque yo estoy en Estados Unidos y yo sería un objetivo inmediato para arrestarme porque yo soy una voz que llego a 10 millones y medio de personas todos los meses. Estamos hablando que todos los meses a mí me ven 10 millones y medio de personas diciendo estas cosas. En Facebook me ven 3 millones o más. Aquí en esta plataforma me ven aproximadamente 2 millones de personas mensual. Aquí. En TikTok me ven 4.800.000 personas. 4.800.000 personas en una plataforma. Eso es muchas personas que me ven a mí. Entonces, la Tora, que la ven mucho en la diáspora también, ya está también en la lista de que es un próximo objetivo para que esta ley la sepulte en un frío, triste y desolador. Y hay un grupo que no está, pero el gobierno le tiene mucho miedo a un caudal de videos, de grabaciones, fotografía y de evidencia que tiene un hombre protegido de Estados Unidos, Hochi. Hochi tiene, lo que Hochi tiene, nadie lo tiene. Hochi puede tumbar el gobierno solamente con sacar el 5% de lo que tiene en su almacén de información. El conocimiento es poder, la información es poder. Y lo que Hochi tiene, y esta ley la están creando para cortarle el camino a Hochi. Oiga eso, él representa a República Dominicana. Porque es una de las, vamos a llamar así, una de las amantes del canciller. Tenemos evidencia para decir esto. Porque no lo estamos diciendo, tenemos toda la evidencia que usted quiera. El que quiera que me diga que se la mando, si tiene algún tipo de interés. Pero los gastos de este haitiano es lo más exagerado que yo he podido ver. Que un extranjero se haga responsable de lo que está haciendo este haitiano con apoyo del Palacio Nacional, con apoyo de la Cancillería. Miren este tema, que es importantísimo, porque los trabajadores dominicanos que trabajan en la construcción ya están hastiados, ya están cansados, porque Luis Abinader le ha dado a los haitianos el 85%. Quien trabaja la construcción son los haitianos. Y entonces los obreros dominicanos no pueden trabajar, porque no pueden competir con esa mano de obra. El gobierno como las empresas nos han maltratado por darle la mano de obra a los extranjeros ilegales y eso no lo vamos a seguir permitiendo ya. Este grupo de obreros ha dedicado toda su vida a la construcción, tratando de sortear una amenaza latente al sustento de sus familias, la mano de obra de indocumentados. Nos pasaban a nosotros por encima a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana cargando haitianos directamente de la puerta, ilegales, trayéndolos de Haití, mientras que los empresarios a los funcionarios del gobierno le dicen que el dominicano no quiere trabajar, mientras ellos tienen currículos de todos los pedernales y aledaños y nunca llamaron a un trabajador. No está cumpliendo, porque cuando nosotros trabajando en la obra, sí, hay más haitianos. Se desplazan los dominicanos porque le pagan, cogen, sí, vienen inmigrantes y vienen sin papel y sin ni cogen lo que sea. Y trabajan mucho por comida. Por ejemplo, un albañil en la tarifa cuesta, está valorado en 2.000 y pico de pesos, pero por un día de trabajo. Entonces vienen la mano de obra extranjera y lo hacen por 1.800 o 1.700 pesos. Entonces, ¿con quién se van? Por ejemplo,
se van con lo más barato. Entonces eso nos está perjudicando en nuestro país. Y esta ley mordaza quiere ponernos a nosotros en una posición que no podamos decir esto. Esta ley mordaza no va. Bueno, ellos están decididos a echar el pleito, porque poniendo esto en pantalla, se está olvidando lo que pasó en el YC. Se están olvidando los 9.889 kilos que estaban en casa de campo y salieron y entraron a uno de los puertos controlados por los 122 capos del PRM. Usted sabe lo que son 9.889 kilos. Usted sabe lo que es una empresa que haya mandado 120.000 kilos para Estados Unidos y Europa. Ha mandado 12 viajes esta empresa de un asesino, José Hart, que lo sacó la fiscalía de la cárcel. Esta fiscalía saca de la cárcel a un hombre que fue extraditado de Colombia, pedido en extradición por República Dominicana, lo traen a República Dominicana porque había matado a un periodista y un agente de la DNCD. Y estos fiscales se prestan por $3 millones que dio el cartel de Sinaloa a sacarlo de la cárcel, y este bandido arma una empresa y esa empresa ya había mandado 12 viajes de 10.000 kilos cada viaje.